Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que me acabo de encontrar con él en el avión. Y no le dije nada porque me habían puesto una emboscada, pero además ya le he dicho todo lo que le tenía que decir. Se mataba a familias en retenes militares. Eso quedó impune. Decían que no se habían parado en los retenes militares, como detenerse en los retenes militares fuera suficiente para sentenciar a muerte sin juicio en un país donde no existe la pena de muerte. 2 estudiantes del TEC de Monterrey fueron asesinados del campus Monterrey y Calderón dijo que iban armados hasta los dientes. Y 2 años estuvo luchando la comunidad del TEC de Monterrey solo para limpiar el nombre de esos 2 jóvenes estudiantes, que además eran estudiantes sobresalientes. A la fecha, ese crimen está impune. Por lo menos los padres de esos jóvenes asesinados pudieron cerrar el ciclo. ¿Cuál ciclo? El de saber que sus hijos estaban muertos y hacer el sepelio y asumir esa pena enorme. Es muy ruin, muy canalla que digan que nosotros no somos sensibles a las desapariciones y a las madres buscadoras. Yo tengo 2 hijos, una hija y un hijo. Y a mí me parece que no debe haber una prueba más dura en la vida que te maten un hijo. Que te lo desaparezcan debe ser para volverse loco. Y que sea víctima de desaparición forzada como los 43 normalistas de Ayotzinapa es simplemente inimaginable. Porque esos padres y esas madres no tienen ninguna esperanza de que se esclarezca la verdad de lo que sucedió con sus hijos, porque no fue el crimen organizado. Ya sé que lo van a distorsionar, pero sostengo que lo del rancho ha sido un manejo verdaderamente deleznable de la derecha. No es cierto que haya sido un campo de exterminio ahí. Yo lo que dije, como lo puedo decir de estos zapatos que hay aquí, que estén aquí quiere decir que son de personas desaparecidas. En este caso sabemos perfectamente que no lo son. Cuando se dio la masacre de Acteal en el gobierno de Zedillo, yo llevé 45 ataúdes a la puerta de Palacio Nacional, de 45 personas con nombre y apellido, niños, niñas incluidos. No eran zapatos anónimos, eran personas de carne y hueso que habían sido masacradas, como en Aguas Blancas. Podría decir un relato larguísimo de la brutalidad que se vivió en los gobiernos del PRI y el PAN. Nadie puede sostener con verdad que nuestro gobierno desaparece. Nadie puede sostener con verdad que nuestro gobierno reprime. Nadie puede sostener con verdad que no estemos luchando contra el crimen y contra el crimen organizado. Nadie puede sostener con verdad que somos ajenos e insensibles a las tragedias que se viven en el país. Todo eso ha sido usado, ese dolor, ese sufrimiento, para montarse en él y generar una campaña en contra de la compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Yo celebro que aquí puedan manifestarse libremente. Eso hasta hace poco tiempo no era posible. Eso no se toleraba. Eso podía... Los jóvenes que repartían el periódico Madera no estaban haciendo ninguna cosa ilegal. Repartían un periódico. Eran ejecutados si eran vistos repartiendo el periódico Madera. Yo que empecé la lucha desde muy joven, tenía que echarme a correr cuando pegaba una cartulina para difundir cualquier cosa, porque había represalias sobre este tipo de cosas. Yo respeto profundamente a todas las personas que son solidarias con quien tiene una persona desaparecida. Y espero que no se queden en esto. Espero que se comprometan en la lucha. Espero que vayan con esas personas. Espero que se sumen a esa tarea. Espero que alcen la voz. Espero que acompañen en ese dolor y sufrimiento verdaderamente, y no que se use solamente para generar una nota en contra de mi persona. Yo vengo del pueblo. A mí nadie me regaló
nada. Yo soy un hombre de origen muy humilde. Crecí con mi abuela materna, una indígena náhuatl que tenía primaria terminada. Ya no pudo ir a la universidad. Mis padres tampoco fueron a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad y me cambió la vida. Soy un hombre que he luchado toda la vida. No, a mí no me puede decir nadie que yo no me haya... O sea, a García Luna yo le dije en su cara, tú eres un asesino, eres un tipo vinculado al Chapo Guzmán, eres un criminal peligroso, vas a acabar en la cárcel, cuando a todo mundo se le arrugaba el corazón para hacer una cosa así. Y se lo dije en la plenitud de su poder. Y decían que yo le faltaba el respeto. Pueden ir a los videos de su tiempo. Estuve todo, me acuerdo mucho de un par de jóvenes estudiantes que se pusieron muy acalderonados en Morelia y llegaron por la madrugada y chocaron contra las vallas del estado de sitio que con Calderón se hacía a cada lugar que iba. Los tirotearon, se fueron al hospital. Yo era diputado y fui a ese lugar. Yo era diputado, iba a todos los lugares a donde Calderón se presentaba y ahí están todas las evidencias de las agresiones físicas que vivía a pesar de ser diputado. Alcé la voz frente a cada matanza, frente a cada atropello, frente a cada brutalidad. Y nosotros no vamos a tolerar ningún acto de el crimen organizado o de nadie que tenga una responsabilidad sobre cualquiera de estos temas o cualquier delito, por aparentemente sencillo que sea. El tema era la reforma al Poder Judicial, pero yo no evado. Me gustaría preguntarle sobre qué evidencia concreta se basa para afirmar que lo ocurrido en Teuchititlán no fue un campo de exterminio, sino una campaña política. Y en segundo punto es, entonces, ¿está sugiriendo usted que los testimonios de las víctimas o los familiares son falsos o manipulados? ¿Y qué les diría a ellos? Gracias. Empiezo por lo segundo. A los familiares de las víctimas no les diría nada. Cualquier cosa que les digas te lo tuercen y te plantean como si fueras insensible frente al asunto. Yo lo que dije es, a ver, vuelvo a decir, estos zapatos que están ahí son de víctimas de desaparición forzada. O sea, no está acreditado que así sea. Pudiera ser que algunos de estos zapatos que trajeron sean de una víctima de desaparición forzada, yo no lo sé. Pero de entrada yo pensaría que no lo son. Ingresaron ya las madres buscadoras y la prensa y no encontró ninguna evidencia de que ahí fuese un campo de exterminio. Fíjense cuánta irresponsabilidad, lo digo con mucha seriedad. El Auschwitz mexicano, dijeron. O sea, 7 millones de judíos, 8 millones de gitanos socialistas, comunistas, resistentes, gente que tenía algún tipo de enfermedad, de discapacidad. 15 millones fueron asesinados en los campos de exterminio. El Auschwitz mexicano. Qué fuerte y qué irresponsabilidad y qué deleznable campaña. Hasta hoy, no hay evidencia de que ese haya sido un campo de exterminio, sí un campo de entrenamiento. Y pues son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Porque yo preguntaría, ¿por qué dejaron ahí los zapatos? Digo, nomás lo preguntaría. O sea, pudieron haberlos dejado, pero ¿qué sentido tendría? ¿Por qué los cremaron sin los zapatos y además los dejaron ahí? Hasta hoy la evidencia no va en el sentido que manejaron los medios y no son capaces de echarse atrás. Eso va a seguir ahí y van a seguir diciendo que un campo... Bueno, el senador Añorbe del PRI se atrevió a decir en tribuna que era un campo de exterminio y que había 60 más. ¿Dónde? Da los elementos. ¿En qué lugares? ¿Con qué evidencias? Con ninguna. Por supuesto que no ha dado ni dará una sola prueba de que haya 60 campos, y no dudaría que haya 60, o los que, no sé, o si hay o no hay. Que no se tergiverse mi declaración. Pero si él sostiene en tribuna que hay 60 campos de exterminio iguales a Teuchitlán, lo menos que puede decir es dónde
¿Y qué evidencias tiene? Es un golpeteo irresponsable. Y hacer un paralelismo con Ayotzinapa es el colmo de la actitud canalla. Están los nombres de los 43 jóvenes que fueron víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa. Existen los nombres. De los 200 zapatos, esos no hay un solo nombre. No hay un solo nombre y un solo elemento que diga esta persona fue desaparecida ahí. No hay una sola evidencia hasta este momento. Pueden aparecer evidencias, sí. Tú le dices esto a una madre buscadora, pues como me contestó una, no, yo un par de zapatos pienso que es mi hijo y pienso que es una esperanza de que se sepa dónde está. O sea, lo entiendo perfectamente, pero eso no quita la perversidad de quienes se han montado en ese dolor y ese sufrimiento. Lo digo de otra manera. ¿Cuándo el PRI y al PAN le han importado al pueblo las víctimas sin nada? Nunca. Absolutamente nunca. Son una pandilla de miserables, de asesinos, de represores, que hicieron de la desaparición forzada, de la tortura, de la barbarie, su política para enfrentar a un grupo de jóvenes soñadores que creyeron en un cambio a través de la vía armada porque estaba cerrada la vía electoral. Nos hicieron fraude en 88, nos hicieron fraude en 2006, nos hicieron fraude en 2012 y lo volvieron a hacer en 2018, pero el pueblo respondió con tanta energía que no pudieron derrotarnos. No somos iguales, no somos lo mismo, no somos cómplices de ningún delito, de ninguna desaparición, de ninguna actitud en contra de nuestro pueblo. Hemos luchado contra eso toda la vida, hemos empeñado nuestra seguridad, nuestra integridad, nuestra familia, nuestro compromiso, nuestro enorme amor al pueblo contra ese tipo de canalladas y repudio que nos quieran meter en ese costal de asesinos que bañaron en sangre el país y muchas de las personas que ustedes apoyan con